Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos estudiando, bendito sea el Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a continuar estudiando toda la simbología que está plasmando la oscuridad en el mundo natural antes de que esto se vuelva real. Bendito sea el Señor. Y ahora tú vas a decir, ¿y qué quiere decir eso? Lo vas a ver en este video. Vas a ver si es verdad que es un solo anticristo del que habla la Biblia. Eso lo vas a ver también en este video. Míralo hasta el final. Y también vas a ver ¿qué significa cada símbolo que se va tomando? Vas a ver por qué el Señor ha permitido que en lo natural todo esto se plasme antes de que llegue lo que es la manifestación visible del anticristo. ¿Por qué el Señor ha permitido que esto se plasme en lo natural? Bendito sea el Señor. Y cómo esto viene siendo una alerta a nosotros para hacer ciertas cosas en función de lo que ellos están haciendo. Así es que, sin más preámbulo, acompáñame. Símbolos espirituales de lo que viene. Se ha plasmado en lo natural algo espiritual antes de que esto sea manifiesto. Y no es maravilla, porque no es la primera vez que se hace algo previamente antes de que sea manifiesto. Ejemplo, vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 en adelante, y vamos a ver allí al Señor Jesús resucitado, dándole e infundiéndole el soplo del Espíritu Santo que no recibieron en ese momento, sino en Hechos capítulo 2. ¿Qué significaba el soplo que hizo en ese momento? Esto es lo que llamamos plasmar en lo natural algo espiritual. Es decir, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, en alguna cosa que quieran atar o desatar, bendito sea el Señor, esto será atado y desatado también en los cielos, en función de lo que nos hayamos puesto de acuerdo. Entonces, siempre se necesita un gesto en lo natural para que ocurra a nivel espiritual y manifiesto. Bendito sea el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice así en el nombre de Jesús: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El soplo que nuestro Señor Jesús le da a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 en adelante, bendito sea el Señor, se manifiesta en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Aleluya, bendito sea el Señor. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es decir, ese soplo que ocurrió allá en Juan capítulo 20 vino a manifestarse, bendito sea el Señor, en Hechos capítulo 2. ¿Y para qué fue el soplo? El soplo fue para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Después del soplo, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Se puede entender esto, amados? Para que algo espiritual se manifieste en lo natural, necesita un acto previo natural para luego manifestarse y ser visible a todos. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que está aconteciendo justamente ahora. Vamos a ver otros ejemplos. El gesto natural de Esaú comer el plato de lentejas que le brindó su hermano le quitó algo espiritual y eterno, su primogenitura. También vemos en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 19, léase esa historia, donde Eliseo le dice al rey que si hubiera golpeado 5 o 6 golpes en tierra, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero como solo golpeó en tierra 3 veces, solo 3 veces derrotaría a Siria. El bautismo en agua, ese acto natural de simplemente sumergirnos en el agua, en lo espiritual se traduce en que hemos sepultado el viejo hombre y que ha nacido una nueva criatura. Realmente, mis amados hermanos, hay gestos, decisiones y acciones sencillas en lo natural que tienen consecuencias eternas. Busca tu lápiz, papel, algo para apuntar. Si no tienes tu Biblia a mano, no quites la vista de la pantalla y ve leyendo conmigo para que vayamos leyendo juntos. Después tú vas a guardar la cita bíblica y la vas a leer aparte. Amén. Amén. Así es que se estudia la palabra. Primero lo vemos todos juntos y luego lo lees tú aparte. ¿Y quién dice que el Señor te revele algo que en este tema o en este video no hemos tocado? Y entonces, acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 en adelante. Vamos a ir leyendo paso a paso. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así, tiene como título El Anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ojo aquí, habla en singular. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Gloria a Dios. Vamos a repetir esto. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, singular. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos
que es el último tiempo. ¿Qué dice ahí? Cuando usted y yo empezamos a enamorarnos de esta palabra, bendito sea el Señor, vamos descubriendo detallitos que decimos, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Vio? Dice el anticristo y luego dice, sabemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos. Pero a usted nadie le ha dicho eso. Es raro que usted escuche en una prédica diciendo, hermano, hay muchos anticristos. No, a ustedes le hablan todo el rato de un anticristo y que encima usted ni aquí va a estar. Usted no tiene nada que ver con eso. Es más, que no estudie eso. Eso, ¿para qué usted estudia eso si usted no va a estar aquí? Bendito sea el Señor. Pero no hay un solo apóstol que enseñara eso, sino muy al contrario. Recuerde que los apóstoles estaban esperando la venida del Señor. Los apóstoles no sabían en un principio que iban a morir sin ver la venida del Señor. Es por eso que Pablo, cuando nos dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí Pablo se está incluyendo. Pablo no está diciendo, luego ustedes más adelante. No, dice nosotros. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Porque él en ese momento estaba esperando al Señor. Todavía no se le había revelado que él iba a morir. Es por eso que más adelante, en otra carta, vemos cómo él dice que ya ha acabado la carrera, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya ahí tenía la revelación de que iba a morir. ¿Se entiende esto, amados? Entonces, aquí nos dice Juan, sabemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos. Pero me llama la atención y vamos a volver. No es lo mismo el anticristo, porque el anticristo es el inicuo, la manifestación que viene por obra directamente del maligno. Los otros anticristos, escuche bien, los otros anticristos que van a surgir, bendito sea el Señor, usted se va a llevar una sorpresa, porque por eso es que nos está hablando, primero viene la apostasía y luego se manifiesta el anticristo. Escuche bien esto despacito. Primero apostasía, luego el anticristo. Ese es el orden. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Lea conmigo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, aquí está hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A nosotros nos han enseñado erróneamente que el Señor viene antes que sepamos quién es el anticristo. Escuche bien y lea con atención. Dice, primero viene la apostasía. ¿Quiénes son los que pueden apostatar? El único que puede apostatar es el que ha estado en la fe correcta. Apostatar es desviarse, cambiar de parecer, cambiar de opinión, cambiar y renegar de la fe auténtica. Entonces, no puede haber apostasía si no hay cristianos. ¿Se entiende? Entonces, antes que venga el Señor, dice ahí muy claro, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Todos los que amaron la mentira. ¿Vio? Entonces el orden es apostasía primero y luego vendrá lo que es el inicuo. Daniel nos dice, primero habrá la muchedumbre de abominaciones y luego vendrá el desolador. Es decir, hace una diferencia entre un grupo
que se va a levantar, bendito sea el Señor. Y no solamente esto, hay un detalle, por eso les digo que es muy importante que usted se mantenga aferrado a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se aferra a su denominación y su denominación en este último tramo se tuerce, usted va a ir directamente a la perdición juntamente con ellos. Pero si mi denominación se ciñe a la palabra, yo me ciño a la denominación. Si la denominación anda por otro lado, yo me ciño a la palabra. Bendito sea el Señor. Y no fue que me puse rueda suelta ni que me solté. No. Usted se soltó de la palabra. Y yo a quien le debo lealtad es a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. No es a humanos ni a hombres, bendito sea el Señor. Porque muchos, por lealtad a hombres, están en denominaciones que van derechito a la perdición. Y de hecho reconocen que su líder está perdido. Reconocen que su líder está perdido. Reconocen que va a ser a lo mejor el falso profeta. Reconocen, bendito sea el Señor, que es una religión que está totalmente contaminada. Pero no les importa porque su papá, su mamá, su abuelo y toda la vida ellos han estado ahí. No les importa salirse de ahí. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no están aferrados aquí, sino a una denominación religiosa. Bendito sea el Señor. Busque la verdad hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, seguro que habrá un grupo en donde usted se podrá congregar y practicar esa verdad. Claro que sí, claro que sí, claro que existe. Bendito sea el Señor. Solamente tiene que abrir un poco más los ojos y tener esto, y tener esta palabra escrita en las tablas de su corazón, y darse cuenta y discernir si algo se está torciendo, y usted no seguir esa corriente, porque nosotros estamos llamados a denunciar las obras infructuosas de las tinieblas, no a hacernos una con ellas. Y si nuestros líderes están haciendo uno con el sistema y con lo que es las obras infructuosas de las tinieblas, entonces nosotros tenemos que decidir si seguimos un líder o si seguimos la palabra. Y eso no significa que nos cambiemos de lugar ni nada, sencillamente es que ya el Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos separó, nos eligió. Por eso llama la palabra escogidos. Escogido es tomar del montón. Bendito sea el Señor. Hermoso. Vamos al simbolismo que nos dice que la bestia surgió del mar. ¿Qué significa eso? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Dice así en el nombre de Jesús: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La Biblia se interpreta sola. Cuando usted busque alguna simbología, normalmente más adelante le va a salir la interpretación. Y esta interpretación justamente se la da un ángel a el apóstol Juan cuando está viendo esta visión. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Ahí nos dice qué quiere decir el que la vio surgir del mar. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Ese sistema va a surgir justamente de entre las naciones y de grandes muchedumbres, y son esos líderes, esas 7 cabezas que llevan la batuta de todo el mundo. Cabe recalcar y señalar, bendito sea el Señor, que se representa como una sola bestia, pero en realidad son 2.
Y estas dos bestias representan lo que es el sistema político, económico, sanitario, todo lo que tiene que ver militar, todo lo que tiene que ver con los sistemas, bendito sea el Señor. Y la otra bestia es el sistema religioso, todo lo que tiene que ver con la ramera y sus hijas, porque tiene hijas. Y todo esto lo vamos a seguir estudiando más adelante. Ambas bestias están relacionadas con el mar, las aguas, la muchedumbre de gente, pero la diferencia es que la bestia de los sistemas surge de entre los pueblos. En cambio, la bestia que está relacionada con lo religioso, ella se sienta encima. En realidad, ella es la que domina todo lo que es todos los sistemas. Está relacionada con absolutamente todos los sistemas. Por esa razón es que la palabra la llama la gran ramera, porque decidió ser infiel a lo que creía. Esto es lo que llamamos la apostasía. Y en el video anterior habíamos visto que son 7 los países que llevan la batuta de todo el mundo, bendito sea el Señor. Y ni siquiera es una organización formal, pero tiene poderío para decidir sobre todas las naciones. Pero lo interesante es que estas naciones antes no eran 7, sino que primero eran 4, luego eran 7, luego eran 8 y ahora han vuelto a ser 7. ¿Quién es ese que era parte de los 7 y es también el 8º, pero ahora no es y será? Entonces todo esto lo vamos a ver próximamente, no en el próximo video, ya veremos algunos otros temas mientras tanto, porque no nos sirve de nada ir viendo profecía, cuando la fe que tenemos es una fe esclencle. Necesitamos seguir afirmando nuestra fe, necesitamos seguir advirtiendo de que los hermanos estén preparados para las diferentes cosas que van a ir aconteciendo en diferentes países, que estén preparados con su alimento, con su kit de primeros auxilios y todo eso. Entonces vamos a dar ese tema y luego vamos a venir con este tema, bendito sea el Señor, pero ya no solamente desde el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis, sino que nos vamos a meter también en la parte en donde Daniel da las mismas características y nos habla de 4 bestias en lugar de una, y vamos a ver cómo esas 4 bestias que fueron en el pasado ahora es un solo sistema. Bendito sea el Señor. Mire la foto en pantalla, como el logo que hay debajo del G7 justamente son olas del mar. Usted ve cómo es que la simbología nos va dando toda la pista, porque es que el libro de Apocalipsis y todos los libros proféticos usan mucha simbología. Necesitamos estar atentos a todos los símbolos. Miren cómo se ven las olas dibujadas debajo del G7. Y no es maravilla que el catarro más famoso, bendito sea el Señor, del primer sello que hemos visto en el video anterior, que te lo voy a dejar en el primer comentario si no lo has visto, justamente cada vez que viene una temporada del catarro, no te dicen viene el catarro, sino que te dicen hay una ola, 2 olas, 3 olas, 4 olas. ¿Sí o no? Te hablan de la ola. ¿Quiénes tienen olas? El mar, bendito sea el Señor. Entonces todo el rato te va hablando de la misma simbología, hablándote de la bestia que está surgiendo del mar. Bendito sea el Señor, y cómo todo esto está siendo plasmado en tierra desde lo natural. Aquí la noticia es que lo que vimos anteriormente, los discípulos que fueron partícipes del soplo que Jesús hizo, bendito sea el Señor, fueron los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a ver qué sucederá con esta gente que está participando de las obras infructuosas de las tinieblas, justamente donde se está plasmando. ¿Qué va a acontecer con esta gente que está participando de lo que se está plasmando en tierra por las tinieblas? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué cree usted? ¿Que será partícipe o no de lo próximo que viene?
Ahí lo dejo. Mire en pantalla cómo hace poco la revista The Economist ha sacado al presidente de Francia, Emmanuel. Emmanuel, ¿le suena? Emmanuel significa Dios con nosotros. Justamente lo ha representado caminando sobre el mar. Mire en pantalla cómo esas piernas afloran de alguien que se ha hundido. Esto representa a Angela Merkel, que sale de lo que es el panorama político. Vamos a ver quién va a sucederla a ella, quién va a tomar el lugar de Angela Merkel. No es maravilla. Recuerde que este país dio justamente los dictadores y las personas más sanguinarias que se recuerda la historia moderna, que fue Hitler. Entonces, vamos a ver. Estamos a la expectativa de quién la va a sustituir a ella, pero me llamó la atención justamente que esta revista representara a Macron caminando sobre las aguas. Mire esta otra revista, cómo representa a un ángel con un hueco. Esto es como una estatua, pero de un ángel con un lado llevado del rostro, con un solo ojo. Recuerde que el anticristo, lo que es el sistema del anticristo, Illuminati, masón, todo el tiempo se representa por un solo ojo. De hecho, en el Corán, el anticristo se representa como un ser tuerto, es decir, que tiene un solo ojo. Entonces, todo esto es simbolismo. ¿Qué dice ahí en el título de esta revista? ¿Qué dice el título de esta revista? Macron's Nightmare. ¿Qué significa esto? La pesadilla de Macron. Ahí se está refiriendo justamente a todas esas protestas que se están haciendo por toda Francia simultáneamente. O sea, que le causa un dolor de cabeza de que no le deja dormir. Pero me llama la atención que esta vez la revista lo haya representado así, con un solo ojo. Ahora vamos al simbolismo de quién fue que allanó el camino a Jesús. El simbolismo del mensajero, que todavía hay mucha gente, bendito sea el Señor, que le da la bienvenida en el templo del Espíritu Santo y dice que no pasa nada, bendito sea el Señor. ¿Será que usted no estaba aceptando al Señor Jesús cuando usted aceptaba el bautismo, el sumergirse en agua por Juan? Yo pregunto. Vamos a ver lo que está diciendo aquí la palabra. Vaya conmigo. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 17. Aquí el ángel Gabriel hablándole al sacerdote Zacarías, bendito sea el Señor, que estaba ofreciendo esa ofrenda de la tarde que le tocaba a él, y se le aparece el ángel para anunciarle esa llegada de ese que iba a allanar el camino, bendito sea el Señor, para la llegada del Salvador. Entonces, aquí mire lo que le dice el ángel hablando de Juan el Bautista. Dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué fue lo que vino a hacer ese mensajero que iba delante del Señor? Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. ¿Qué fue lo que vino a hacer?
Dice, a cambiar los corazones y a volverlos a Dios, a volverlos a la senda de Dios, a poner un pueblo con un corazón dispuesto, subraya ahí, a aceptar al Señor. Y no es maravilla, justamente ahora, ya hace casi un año, empezamos en diciembre, bendito sea el Señor. Sí, mucha gente le está poniendo la alfombra roja. Muchas tribus, lengua, pueblo, nación, denominaciones, religiones, no religiones, le están poniendo una alfombra roja al mensajero del diablo. Escuche bien, una alfombra roja, y están recibiendo su bautismo, porque cuando usted lo bautizan, alguna iglesia evangélica no hacen eso, pero normalmente una iglesia que tiene un orden, bendito sea el Señor, cuando hace un bautizo, hace un registro y te da ¿qué? Certificado de bautizo. Te da ¿qué? Un certificado de bautizo, que esto consta y registra que usted ha sido bautizado, bendito sea el Señor, en el nombre del Señor. ¿Usted entiende esto? Este mensajero no iba a ser menos. Este mensajero imita absolutamente todo lo que hizo aquel, y si puede hacer más. ¿Se entiende? Entonces, este mensajero entra en el templo del Espíritu Santo, deja constancia de este bautismo recibido, porque lo van a aceptar, y ese bautismo recibido emite un certificado que consta que él está dentro del templo. ¿Se entiende? Bendito sea el Señor. Usted está viendo cómo la simbología encaja como un puzzle, como un rompecabezas, que todas las piezas tienen que ver con todo. Bendito sea el Señor. Y cómo los pequeñitos van viendo, sí, es que esto es así. Hermana, ¿cómo es posible? Me decía esta mañana una hermana, ¿cómo es posible, hermana, que voy a la iglesia? Me hablan de amor, me hablan de todo esto, y no me hablan de lo que está ocurriendo en el mundo. No me hablan de apartarme del pecado. Es más, a nadie le dicen que se arrepienta. A nadie le dicen que se vuelva a Dios. A nadie le están hablando de que tiene que estar en santidad para poder ver al Señor, para poder ser guardado de lo que ha de venir. Al contrario, el que predicó esta mañana nos dijo que esto en breve va a pasar, que vamos a estar bien, muy bien, y que simplemente estemos tranquilos, que a nosotros nada de esto, nada de esto va a ocurrir, que esto tranquilo, que eso siempre pasa. Escuche el nivel. Son agentes dobles, se los estoy diciendo, son agentes dobles. Eran de nosotros, pero no eran de aquí. Estaban aquí para desviar, estaban aquí para cantarte canciones de cuna y llevarte al sueño, que tú no pudieras despertarte ante los acontecimientos que estaban pasando. Estaban aquí, pero por el amor al mundo que tenían, fueron cegados, y por esa razón no podían guiarte. No porque no quisieran,
sino que por su mala decisión de elegir el mundo, fueron engañados y cegados. Bendito sea el Señor. Entonces, no te puede guiar un ciego. No es porque no quiere, es que no puede. Una persona que está durmiendo no te puede decir a ti una dirección, porque una persona que está durmiendo y un muerto son dos cosas iguales. O sea, no te dice nada. Una gente que está en un sueño profundo, tú lo despiertas y fácilmente te cae a galleta, te da 2 galletas. Porque es lo que está en dormir, él no está en lo que está pasando. Bendito sea el Señor. Es exactamente igual la misma reacción que tienen tus familiares, tus amigos, los hermanos de tu congregación, cuando tú les dices, pero oye, y lo que está pasando, y tú, y te contestan con desprecio, te contestan agresivamente. ¿Por qué? Porque están durmiendo y tú estás intentando despertar a una persona que no quiere despertar. ¿Se entiende eso? Es diferente cuando alguien es de Dios. Date cuenta, está durmiendo, tú le hablas y la persona despierta. Y al contrario, te dice, gracias por haberme despertado. Exactamente igual. El que está durmiendo, bendito sea el Señor, y es de Dios, escucha la alarma, se levanta y se tira rápidamente, se frota los ojos y se levanta rápidamente y se pone en acción y en la brecha. El que está durmiendo y no es de Dios, cuando usted intenta despertarlo, lo que usted va a conseguir es agresión física, verbal y de todas las formas, desprecio total y rotundo, violencia, y sobre todo lo va a tachar a usted de que es un ignorante o de que es una persona, un fanático, cualquier cosa, pero de ahí hacia arriba, siempre ofendiendo. Entonces aquí entran 2 versículos. 1, no eche las perlas a los cerdos. Y 2, cuando usted vaya a una casa y esa casa no haya nadie de paz, y usted diga la paz sea con vosotros, y ahí no haya nadie de paz, sacúdase el polvo de los pies. Se sacuden el polvo de los pies y siguen avanzando. Bendito sea el Señor. Siguen avanzando hacia más adelante, donde haya alguien, bendito sea el Señor, que pertenezca al redil del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te pierdas el próximo video, sigue compartiendo, dale me gusta si te gustó. Cuando le das me gusta al video, lo que haces es que el algoritmo de aquí de YouTube comparta más el video, lo recomiende. Ustedes saben que estamos un poquito fichados aquí, entonces bendito sea el Señor ha hecho la obra, está haciendo la obra y está trayendo al canal, bendito sea el Señor, cada día añadiendo más personas que quieren estudiar la Biblia, que quieren apartarse del pecado para alcanzar misericordia, gente que está despierta y gente que ha dicho al mundo no, gente que le ha dicho al enemigo, no quiero ser un títere tuyo, no quiero participar de tus ensayos, no me interesa lo que estás plasmando en tierra, en lo natural, para que se manifieste en lo espiritual. Yo no voy a ser parte de eso. Una iglesia que se ha propuesto en su corazón no contaminarse con absolutamente nada de lo que está sirviendo hoy el gobierno del mal, el espíritu de iniquidad que va ministrando a cada gobierno en las naciones. No quiero ser parte de esto, no soy parte de esto, básicamente porque mi ciudadanía está en los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Y recuerda que cuando tú creas que eres el último, que no has doblado tus rodillas ante Baal y quieras meterte en una cueva y pedirle al Señor que te mande la muerte, recuerda que el Señor se ha reservado 7,000 más, bendito sea el Señor, que no se han contaminado y no han doblado sus rodillas. Así es que tú resiste y sé paciente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el testimonio y la fe en Jesús. Y tú eres parte de ese remanente. Tú no eres parte del montón.
Dios te bendiga, resiste y hacia adelante.